ante la resolución del conflicto de los siglos, sin tener el derecho a decidir, interpreto que ninguno de vosotros se ha gozado del derecho a poder decidir absolutamente nada de lo que está pasando. Ante una finalidad de los tiempos, se nos exige, por lo tanto, pues un camino de salvación hacia un paraíso, un nuevo mundo, un nuevo paradigma humano, un nuevo modelo de creencias humanas. El Cristo le dice a sus discípulos: existen dos mundos. En este mundo existe el dolor y el sufrimiento. Y en el otro mundo no existe ni el dolor ni el sufrimiento. El Cristo está en ti, es decir, la conciencia, el otro mundo. Por tanto, si cultivamos nuestra conciencia, podemos ir más allá del dolor y del sufrimiento, y efectivamente, el Cristo sufre en carne propia dolor y sufrimiento, y sin embargo perdona. Porque el Cristo habita en el otro mundo. Es el Rey de Reyes, de la conciencia. Cada vez que lo recordamos, renace. Cada vez que lo mencionamos, vuelve a nacer. Un día, una sacerdotisa tiene un hijo, tajantemente prohibido. No tenían permitido el dar a luz. Esta sacerdotisa abandona a su hijo en un canasto y lo abandona en el caudal de un río. Esta criatura se convierte en el regente de Sumeria. Siempre me he preguntado por qué, ante el origen de las civilizaciones, en las ciudades-estado de la vieja Sumeria se hablaba en sumerio, pero más allá de las murallas se hablaba lenguas semíticas. Sargón el Grande era un semita. Y en 2 años de corona, cae Babilonia. Es decir, Donald Trump es Sargón el Grande. Yo creo que es muy importante el reconocer la cosmovisión de esta serpiente que se arrastra en la holografía de la historia humana, que muda de piel y que desde los territorios del ocultismo, el secretismo, el hermetismo, interpreta que es la propietaria de la tierra y además el pastor de todos los seres humanos. Primer principio: endeudarás a todas las naciones, pero no te endeudarás a ti mismo. ¿Cómo tenemos a Argentina? Endeudada. ¿Cómo está Estados Unidos? Están endeudados. ¿Cómo tenemos la deuda pública en la Federación Rusa? Pues están endeudados. Alemanes, también. Franceses, más de lo mismo. Británicos, por supuesto. Y nosotros, ni te cuento. Segundo principio: mamarás de la leche de todas las naciones.
¿Quién está regentando en Argentina? Un semita. ¿Quién está regentando Estados Unidos? Pues otro judío. ¿Quién desgobierna la Federación Rusa? Pues un criptojudío. Yo creo que la mayoría de nosotros no comprendemos que la comunidad judía internacional interpreta que toda la humanidad somos hijos del patriarca de las 12 tribus de Israel. Es decir, que todos formamos parte de las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, Scottish, British, Irish y Spanish. Seríamos una de estas tribus, sin que ninguno de nosotros tengamos el derecho a decidir, en contra de cualquier principio pues antropológico, cultural, social, económico y político. Todo el siglo XX no es más que la gran apostasía. En el preciso instante que la Santa Sede, la Iglesia Católica, entrega la gestión del Tesoro Papal a la estrella de Ranfán, se consuma el rapto de la Iglesia. Y se nos plantea una revolución industrial en donde el ser humano abandona una vida por naturaleza, sus propias tierras, para adentrarnos en un templo contra natura, en un artificio, en un paraíso artificial, la modernidad, el novus ordo seculorum. Estarán de acuerdo conmigo que el socialismo no funciona. Estarán de acuerdo conmigo, como digo, mientras TikTok me anuncia que no voy a poder recibir regalos. Estarán de acuerdo conmigo, como digo, que el socialismo no funciona. Pero sin embargo, el socialismo es la religión oficial. ¿Por qué califico el socialismo como una religión? Porque estamos ante un modelo de creencias. Un modelo de creencias de un marcado sesgo herético. Es decir, la estrella de Ranfán nos plantea el socialismo como un opiáceo que sustituye el cristianismo. Y pasamos de la misericordia de la Santa Sede a la misericordia del Estado. El Estado, por definición, hoy es un objeto socialista. Por su gesto los conoceréis, efectivamente. Las izquierdas son socialistas, pero es que las derechas también. Sargón el Grande, Donald Trump, un judío, consecuentemente, un socialista. El comunismo es la articulación política, social y económica del judaísmo. Es decir, la cuestión judía. No lo digo con acritud, pero esta es la realidad objetiva. Cuando hablamos de socialismo, hablamos de judaísmo. Es el propio Karl Marx que interpreta que, por ejemplo, el capital pues es el flujo sanguíneo del cuerpo. Capitalismo. ¿Correcto? Tanto el eje político del mundo como las élites del mundo parten de, yo creo que de dos principios básicos. Primero, el dividir para vencer y segundo, el diseñar el caos para ofrecer el orden. De la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, primaveras de color, primaveras árabes,
se derrocan dictadores en Hispanoamérica, bueno, la cuestión subversiva, anarquía y caos. Este es nuestro mundo, un mundo laberíntico, caótico, donde parece que no hay ley y orden, donde aquí llega cualquiera. Ustedes observen, verán, para que una civilización pueda ser viable, sustentable, debemos cerrar un círculo, del cultivo a la cultura. Estados Unidos, año 2020. El sector primario cae, como caemos todos. Stay at home, quédate en casa. Si no te mueves, estás muerto. ¿Quién cultiva la tierra? Nadie. Muchísimos agricultores norteamericanos se ven forzados a vender las tierras. Te ofrecen el Das Capital y se apropian de tu tierra. Bill Gates se transforma en el mayor terrateniente de Estados Unidos. De hecho, un judío es el mayor terrateniente de Argentina. La Federación Rusa también. Y el propietario de la España vacía, pues es un fondo de inversión semita, BlackRock. Con estafa, usura, malversación se han apropiado del registro de la propiedad del mundo. Son los propietarios del mundo. Interpretan que han sido elegidos por Dios cuando desde el territorio de la filosofía es un filósofo semita quien se encarga de desarticular esta tesis. Es decir, Spinoza nos dice: a todos nos riega el sol por igual. Es decir, somos todos hijos de Dios. Pero el mundo es el que es. Asistimos, tras esta breve introducción, una retrospectiva, pinceladas de la historia, asistimos a la resolución del conflicto de los siglos. Es más, estamos ante una cuestión que va más allá de la cuestión semita. Desde mi punto de vista, una cuestión antropológica, la pugna entre las dos ciudades, las dos humanidades. En el Génesis se nos dice que Dios sitúa en el paraíso a los peces y las aves. La pregunta es, ¿por qué menciona estas dos especies de todas las especies? Porque tiene la capacidad de procrear a partir de el huevo. Y aquí la gran pregunta es, ¿y por qué no menciona el reptil? Más allá de las tesis sesgadas interesadas del darwinismo, ante el origen de las especies, bueno, creo que debemos dar un paso más allá de nuestra dimensión como primates. Es más, si escarbamos en lo profundo, podemos situar una definición de la idea de criatura, es decir, la materialización consciente de la luz, vista que es la luz la que funda la materia. Y de los átomos pasamos a las proteínas, y de las proteínas pasamos a las máquinas moleculares, y de las máquinas moleculares pasamos a las células, y de las células acabamos en usted o yo. Pero se nos citan los peces y los panes. No se nos citan los reptiles. Desde mi punto de vista estamos ante dos humanidades. Y esta es una cuestión muy perceptible en el momento en que esta criatura pues alcanza una posición de primate. Es decir, no todos los primates son iguales. Existen diferencias sustanciales entre, por ejemplo, pues un macaco, un chimpancé, un orangután, un gorila, ¿verdad? No toda la humanidad surge de un mismo manantial. Desde mi punto de vista,
Tenemos una humanidad que remite a los peces que abandonaron los océanos y se adentraron en la espesura de la jungla, y tenemos otra humanidad que remite al reptil. El señor Elon Musk, semita, le cambia el nombre a una red social, Twitter, y la bautiza como X. X, pues es la 10ª legión romana, es decir, los draconianos. Los libros de historia nos dicen que los neandertales se extinguen. No es del todo cierto. Se produce un gran éxodo de Mesopotamia de otro tipo de primates, los Australopithecus, que ocupan la zona central del continente y que incorporan e importan, pues por ejemplo, el conocimiento agrícola y las armas. Cuando observamos ambos tipos de primates, desde un punto de vista antropológico, lo que podemos percibir es que el neandertal es una criatura sensitiva, que practica rituales funerarios y que sobre todo funda las artes. Me remito a Altamira, a las Caus. Pero cuando observamos al Australopithecus, pues es una criatura bastante bestial, que por ejemplo practica el canibalismo o exhuma los cadáveres de los enemigos. ¿Ustedes por qué creen que el sanchismo exhuma el cadáver de don Francisco Franco? Porque los hijos de la serpiente interpretan que si desenterramos el cuerpo del enemigo, vamos a impedir que vuelva a nacer. De hecho, eran prácticas habituales, por ejemplo, en la mítica Iberia, en donde nunca se produce una gran guerra, pero sí conflictos tribales, y nos encontramos cómo efectivamente se practica el canibalismo en la península ibérica, y además, pues este ritual de profanación de la sepultura del enemigo. Es decir, en la vieja Iberia se creía que si tú eliminabas a tu enemigo, luego debías impedir que fuera enterrado para evitar su reencarnación. Neandertales y Australopithecus. Los neandertales prácticamente pues no son capaces de sopesar el embiste de los Australopithecus. Algunos se desplazan hacia la zona de los Balcanes, Ucrania, Rumanía, y desde esta zona, prestar atención, surge el concepto indoeuropeo. De hecho, todas las lenguas europeas son de una marcada raíz indoeuropea. Algunos se desplazan en neandertales, europeos, indoeuropeos, se desplazan hacia Mesopotamia y se asientan en Persia. Y es en Persia donde fundan el zoroastrismo, es decir, el origen del monoteísmo. Las dos ciudades. El ser humano es una especie, pero dentro de esta especie hay distintos humanos, hay distintas humanidades. Una humanidad sensitiva y una humanidad bestial. El origen del conflicto de los siglos. La pugna entre semitas y arios, entre neandertales y el Australopithecus. Ellos utilizan el lenguaje de la otra guerra, el arte de la infiltración, el sabotaje, la economía como arma, la Big Pharma, la enfermedad, la hambruna, la miseria. Los norteamericanos tienen, por lo tanto, un serio problema. Cometen el mismo pecado que cometemos nosotros. Punto número 1. Llamamos como aliados a nuestros enemigos. Estamos ante los enemigos de la naturaleza, la vida, la conciencia. Y las entidades sensitivas somos custodios de este tipo de interpretaciones.
como nos dice el Nuevo Testamento, Dios nos dota de una armadura. Y la espada es la palabra. La palabra no tiene sentido si no se acompaña con un sentido. Y para dotar de sentido una palabra debes sentir las palabras. Como decía Friedrich Nietzsche, prácticamente como si te quemaran. Estamos ante la resolución del conflicto de los siglos entre estas dos humanidades. Ante la finalidad de los tiempos sin tener derecho a decidir, mi obligación como discípulo del profeta de los profetas, Jesús de Nazaret, es, a partir de la palabra, la información, el conocimiento y la sabiduría, conduciros a un nuevo mundo, un paraíso. Este nuevo mundo, este paraíso, es vuestra conciencia. Por lo tanto, todos vosotros que no habéis tenido el derecho a decidir, que habéis sido elegidos, por lo tanto, habéis sido llamados a custodiar el gran objeto a sacrificar, es decir, la conciencia. De Ramsés II hasta nuestros días. No ha habido faraón, no ha habido César, no ha habido Santo Padre, no ha habido Casa Real, no ha habido nadie dentro del templo de lo maligno que no tenga como vocación final el eliminar la conciencia. Por ejemplo, siglo XX, Joseph Stalin, tenemos que acabar con la conciencia. Por el bando fascista, General Astrain, tenemos que acabar con los intelectuales. Tanto el régimen como el dictador no pueden permitir que los miserables piensen. Es por este motivo que la Iglesia Católica te ofrece una visión sesgada e interesada de la cristiandad a partir del dogma de fe. Tan solo existe una forma posible de comprender las Sagradas Escrituras, que es abrir la tapa del libro y leerlas. El gran pecado de la comunidad católica es, bueno, pues permitir que la voz del pastor te transmita la sabiduría del profeta. El Cristo, por definición, es el revolucionario que confronta con el templo de Salomón, pero de forma precoz. Ya era un niño, desautorizaba a los rabinos. Si la comunidad judía internacional se presenta como los hijos de Dios, el Cristo se presenta como el Hijo de Dios. Por lo tanto, a partir de la aritmética, del juego de la lingüística, los desautoriza. ¿Vosotros sois los hijos de Dios? Correcto. Yo soy el Hijo de Dios. De hecho, el Cristo, su gran aporte filosófico es el de plantearnos una nueva dimensión de la figura de Dios que desautoriza por completo al Dios de los semitas, es decir, el que juzga y condena. Jesús de Nazaret nos plantea el Dios del amor. Después de Cristo, pues efectivamente, se derrumba, se descompone el templo de Salomón y el Cristo ha gobernado la conciencia humana hasta prácticamente finales del siglo XIX. Todo el siglo XX no es más que la gran apostasía. Existe una gran diferencia entre los neandertales y los australopithecus. Una diferencia sustancial entre los semitas y los arios. Nosotros tenemos acceso al paraíso, es decir, conciencia, y podemos crear. Ellos no. Lo maligno se describe a partir de, desde mi punto de vista, tres principios. Primero, el yo delante para que no se espante, es decir, el egocentrismo y el narcisismo.
Segundo, la voluntad de poder. Todo aquel que muestre voluntad de poder rinde culto en el templo de lo maligno. Pero de Francisco Franco a Pablo Iglesias. Luego, pues la ilusión de la posesión. Creo que era Trajano que afirmaba que la posesión era una ilusión. Y efectivamente, ellos viven en un mundo ilusorio, imaginario. Porque no tienen la capacidad de procesar el dolor y el sufrimiento. Por lo tanto, lo que hacen es diseñar paraísos artificiales. Esto es la modernidad, esto es una ciudad, esto es la Gran Pirámide o esto es una catedral. Estos son las oportunidades digitales en el metaverso. Sin embargo, el neandertal, el ario, se expone a la naturaleza, cultiva su conciencia, por lo tanto, establece contacto directo con Dios, recibe la bendición, crea y es capaz de sobreponer su conciencia al dolor y el sufrimiento. De hecho, nosotros somos inmortales. Jesús de Nazaret nos muestra el camino de la inmortalidad a partir del preservar la inocencia. Pero hoy tenemos a Sargón el Grande sentado en el despacho oval de la Casa Blanca y nos acaba de presentar la hoja de ruta de la seguridad nacional y, atentos, Donald Trump interpreta que el enemigo de Norteamérica no es, para sorpresa de todos, la Federación Rusa o la República Popular de China. No olvidemos, si es judío, es comunista. Como comunista es Xi Jinping o Vladimir Putin. Donald Trump interpreta que el principal enemigo de Estados Unidos es Europa. El socialismo nos plantea una herejía. Estamos ante la interpretación perversa del cristianismo. Porque este Australopithecus, este semita, no tiene la capacidad de crear. Lo que hace es robarle al Cristo. Por ejemplo, pasamos de el Cristo sanando a los enfermos, la Iglesia Católica, a la seguridad social. Los socialistas nos dicen que ellos son los creadores de la seguridad social. Esto es falso. Nos tenemos que remitir, por ejemplo, al Egipto de las grandes pirámides, en donde ya percibimos un sistema civilizatorio en donde el sistema ofrece un sistema sanitario. De hecho, incluso se llegaban a practicar operaciones quirúrgicas en el ojo, en la retina. Se operaba de cataratas. El Cristo recoge esa tradición. Tengan en cuenta que antes de Cristo, y por culpa de las visiones semitas, un enfermo era un impuro. Es decir, que si tú enfermabas, los semitas te expulsaban fuera de las murallas de las grandes ciudades, fuera de las murallas de la ciudad santa, Jerusalén. Te convertías en un paria, en un apestado. El gran gesto geopolítico de Jesús de Nazaret, aparte de entrar en lo más profundo del templo, golpearlos con una vara y llamarlos serpientes, pues es aproximarse a los enfermos y curarlos. De aquí surge la seguridad social. La estrella de Ranfán, tener en cuenta que nos ha planteado un Estado socialista que sustituye a la Iglesia Católica, que nos ofrece misericordia. Por tanto, necesita miserables. Eso somos nosotros. ¿Correcto? Te dicen que te ofrecen una educación. No es cierto. Para que una criatura pueda acceder al conocimiento, aprender, pues punto número 1, te tienes que mover. Punto número 2, te tienes que expresar. Y en nuestro modelo educativo, lo que el profesor le dice al alumno es: cállate y no te muevas.
¿Correcto? La educación laica y aconfesional. La judeomasonería. Muy bien. La cuestión es de que, retomando el hilo de la destrucción controlada de Estados Unidos, y no podemos olvidar que desde Tierra Santa se nos ha dicho vamos a destruir Estados Unidos, como Sargón el Grande, Donald Trump, pues a medida que su sector primario sucumbe a una grave quiebra y una grave crisis, de pronto los norteamericanos, para sorpresa de todos, su administración empieza a comprar soja en China, en la República Popular de China. No tiene ningún sentido, porque si se supone que tú tienes granjeros y tú tienes un sector primario, bueno, deberás regar tu cultivo, ¿no? De nuevo, los granjeros norteamericanos vuelven a caer, caen en lo profundo, y además Donald Trump, atentos, inicia una cruzada racista y supremacista, como suelen ser los semitas, contra la migración, cuando resulta que Estados Unidos es un país construido a partir del esclavismo, es decir, el migrante. Si no tenemos migrantes, ya no tenemos mano de obra barata. Por tanto, ¿quién va a trabajar la tierra? Nadie. Es decir, que lo que acaba de hacer Donald Trump en cuestión de 6 meses es destruir por completo el sector primario. Como digo, para poder perpetuar un ciclo civilizatorio necesitamos cerrar este círculo, del cultivo a la cultura. Si no tenemos cultivo, no tenemos excedente. Si no tenemos excedente, no tenemos industria. Si no tenemos industria, pues no tenemos galerías de arte o artistas. Es así de sencillo. ¿Correcto? Luego nos plantea la cuestión arancelaria. Prácticamente la involución de una especie, ¿no? Hemos vuelto al siglo XIX, en donde Estados Unidos, atentos, ahora interpreta a los aliados como enemigos. Y el mundo responde. Por ejemplo, Canadá. Muy bien, yo no te voy a cobrar aranceles, pero se da la circunstancia que las tierras raras procedentes de China desembarcan en Canadá, pasan por Canadá, pagan un peaje en Canadá, y los canadienses cierran el grifo. ¿Esto qué ha significado? Pues, por ejemplo, que la industria norteamericana, la paupérrima industria norteamericana, el cinturón industrial norteamericano de Detroit para abajo, pues haya caído un 28%. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, pues Japón es un aliado natural de Estados Unidos, y primero los japoneses, en una situación agónica, deciden cobrar tasas de interés a la emisión de efectivo. Por lo tanto, ya no tenemos a mercaderes especulando con deuda pública británica y norteamericana. Ahora, atentos, esto es muy importante, Japón ha decidido pues el liquidar sus reservas de oro que están domiciliadas justamente en Estados Unidos. Y siembra un precedente. De pronto, la Italia de Meloni se está planteando lo mismo. Austria también. Por el camino, 53 de 57 países de África abandonan el dólar. Y efectivamente, pues los norteamericanos han necesitado devaluar su divisa para poder afrontar la crisis de deuda. El dólar hoy no vale nada. De hecho, los países árabes ya no ofertan el crudo a partir del dólar. La India también ha migrado hacia los yuanes digitales. La Federación Rusa, pues más de lo mismo. Están empezando a emitir bonos en yuanes. Es decir, que Norteamérica está siendo destruida desde dentro por un semita que regentan a partir del arte de la infiltración y que interactúan como agentes dobles, que aparecen en público para llenarse la boca de American Great Again cuando resulta que aquí lo único que importa es la gran Israel. De hecho, ante la escenificación del acuerdo de paz de la Franja de Gaza en Norteamérica, los medios de comunicación critican y mucho a Donald Trump por mostrar tanto cariño por Israel y tanta acritud por Estados Unidos.
Bueno, pues más o menos lo que tenemos en España, ¿verdad? El mal y lo maligno. Se nos habla de un novus ordus seculorum. Esto es una sociedad instrumental, si me lo permiten. En realidad estamos ante el reinado del anticristo. Visto que la vocación última, pues es, punto número 1, el negar la ley de Dios. Punto número 2, el sentarse en el trono de Dios y decidir sobre la vida sobre la tierra. Y punto número 3, el crucificar al Cristo, es decir, la conciencia humana. Y efectivamente, todo el siglo XX, a partir de propaganda, lo que se ha planteado es la lobotomización y la secularización de las masas. Esto no ha pasado nunca. Ellos, que son demócratas, en la Grecia democrática, bueno, los ciudadanos podían rezar en el templo que quisieran. Llama la atención que la élite del mundo sea tan creyente y sin embargo usted no pueda creer en Dios. El siglo XX es la gran apostasía. Y se nos ha planteado el reinado del anticristo. Socialismo. Un pseudo modelo de religión de un marcado sesgo herético. Es una auténtica herejía la cristiandad. De hecho, cuando observamos un consejo de ministros desde una óptica judeomasónica, lo que estamos observando es la Santa Cena. Todo lo que se nos plantea hoy en nuestro mundo no es más que una herejía anticristiana. Todo. El objetivo es eliminar. De hecho, ustedes observen cómo, por ejemplo, siendo los deicidas del Hijo de Dios, cómo invierten muchísimo en lo que ellos denominan el historicismo bíblico. El Cristo histórico. ¿Por qué? Porque si conducimos la mirada del rebaño hacia el debate del Cristo histórico, ya no estamos debatiendo en torno al significado de la palabra. Y es por este motivo que en democracia, pues, todas las tertulias televisivas, una serie de masones aparecen en público para hablarnos del Cristo histórico. El Cristo histórico. Y de este modo no reflexionamos en torno a la palabra del Cristo. Jesús de Nazaret, nos dicen desde Tierra Santa, era un judío, un rabino judío. Nos dice Benjamín Netanyahu, un criminal de guerra. Bueno, es pues un ejercicio de hipocresía y una herejía. Jesús de Nazaret, y creo que soy el único pensador en metafísica cristiana que me ha atrevido pues a trazar un cierto árbol genealógico, pues es el hijo de un griego y una palestina. De hecho, los semitas se nos presentan y reescriben la historia en función de sus intereses como los padres fundadores del monoteísmo, cuando esto es falso. El monoteísmo lo fundamos nosotros, los neandertales, los indoeuropeos, que una vez nos asentamos en Persia, pues situamos las tesis del zoroastrismo. Que luego los semitas pues absorben. Como luego los semitas, ante la caída del segundo templo, pues primero adoptan una posición cananea para luego transformarse prácticamente en griegos. Y de aquellos lodos estos fangos. Es decir, las democracias y las repúblicas de hoy en realidad son pseudodemocracias y pseudorepúblicas. Son filtradas por el ojo de la hipocresía y del fariseísmo. Para poder fundar su status quo, la comunidad semita internacional necesita cultivar dos factores. El primer factor es la locura por sistema. Y es por este motivo que su narrativa es un ejercicio de fariseísmo, de hipocresía. Todo, pues es un vivir del cuento. Porque de este modo, pues
el rebaño es situado en un espacio imaginario, que no existe. Que el patriarca de las 12 tribus de Israel funda el monoteísmo. Esto es falso. Por tanto, el rebaño está en el territorio del fariseísmo. Es decir, en un mundo abstracto, ilusorio, como todos los locos. Y es por este motivo que las religiones abrámicas siempre han planteado modelos de creencia, atentos, y dogmas de fe. Es decir, espacios ilusorios, la teología. No tan solo es que son los artífices del deicidio del Hijo de Dios, sino es que luego montaron un negocio. Presuntamente, como ahora, pues acaban de, pues obtener beneficios, por ejemplo, de un crimen lesa humanidad. Experimentación genética. Pero tenemos a Sargón el Grande destruyendo a Estados Unidos desde dentro. Se ha cargado el sector primario, se ha cargado la industria y además la paupérrima clase media que sobrevive del mayorismo ya no tiene acceso a esta fuente. ¿Por qué? Pues hemos cerrado el mercado con China. Y si esta misma semana pues hemos escuchado a una semita en un podcast afirmar o Estados Unidos cumple la orden o nos marchamos a la India y vamos a destruir Estados Unidos, pues la cuestión es la que es. Estamos ante el conflicto de los siglos. Y estamos ante la resolución del conflicto de los siglos. Las dos ciudades, como escribe, pues un judío converso, San Agustín, dividir para vencer. Sin tener el derecho a decidir, he decidido. Sin tener el derecho a elegir, he sido elegido. Y como discípulo de un filósofo, descrito por Poncio Pilatos, como fiel, consciente de la palabra de mi Señor, nuestra obligación es proteger nuestra conciencia del enemigo de la naturaleza, la vida y la conciencia. La única forma posible de poder trascender a la problemática que se nos plantea, visto que no tenemos ni opinión, ni voz, ni voto, pasa por la desobediencia civil. Porque se da la circunstancia que ellos pueden financiar el opus del anticristo a partir de la sangre, sudor y lágrimas de nuestras madres, hermanos, hijos o de nuestra santa esposa. Este es un llamamiento público de la voz de la cristiandad. Todo aquel cristiano que rinda culto a la estrella de Ramfán ha sacrificado su alma en el templo de Balnak. Si de verdad en este mundo existe algo de luz, algo de sentido, algo de sensibilidad, algo de amor propio, de razón, de equilibrio, de naturaleza, de vida, la vida, ese gran milagro, ante una tierra que es el paraíso en el universo. Si de verdad existe la palabra humanidad, todo ser humano está obligado a decidir, visto que no tenemos el derecho a decidir. ¿Vais a formar parte del ejército del ocultismo o vais a formar parte de un ejército de luz? El cristiano lucha con paz, con amor y con verdad, pero luchamos. Y a pesar del sacrificio, trascendemos. Vencemos a la muerte. Y efectivamente, en vida podemos percibir ese otro mundo, ese paraíso, nuestra propia conciencia. Todo aquel que se posicione fuera de las murallas de este que es mi reino, pues caos, anarquía,
opiáceos y paraísos artificiales. Vuestro mundo no es un mundo, es un submundo. Vuestro sistema no es un sistema, es un antisistema, visto que el verdadero sistema es el ecosistema. La principal ley de todo ocultista, y los semitas practican el ocultismo visto que ocultan su identidad y ocultan su finalidad, no es más que la de profanar la ley de la naturaleza. Desde finales del siglo XIX en adelante, toda la humanidad ha sido, por así decirlo, hipnotizada a partir de magia negra. El sacerdote te dirá, presta atención. Tu profesor te dirá, presta atención. Tu padre y tu madre te dirán, presta atención. Tu esposa te dirá, presta atención. Pero el antisistema te dice, distráete. Y narcotiza los sentidos. Todos vosotros, ante el periodo de la apostasía, los falsos profetas y el rapto de la Iglesia consumado con la figura de Francisco Bergoglio, todos vosotros habéis sido hipnotizados. El mago negro con una mano te muestra una carta, la última película de Hollywood, y con la otra mano te roba el alma. Nuestra estrategia es la estrategia del cristiano. No nos vamos a situar a la altura de estos primates por civilizar. Somos persona, de sentido, sensibilidad, de conciencia y de fondo y de conocimiento. Creo que para prueba, pues esta intervención. La única forma posible de trascender al proceso que se nos plantea, el mayor desafío de la historia de la humanidad, pasa primero por ser conscientes. Segundo, por decidir en qué bando estás. Porque esta vez ya no son ellos los que dividen por raza, género, religión. Esta vez Dios hace acto de presencia y nos ha dividido entre buenos y malos. Tú vas a tener que decidir. ¿Formas parte de los buenos o de los malos? Que vamos a experimentar dolor, ya lo experimentamos. Que vamos a experimentar sufrimiento, ya lo experimentamos. Que pasamos hambre, ya la pasamos. Que somos unos miserables, ya lo somos. Pero todo el siglo XX no ha sido más que un ejercicio de un gran engaño, de proporciones bíblicas. De hecho, la figura del anticristo se encarna en la figura de uno de los nombres propios más distinguibles del siglo XX, que es Adolf Hitler, es decir, el judío. Debéis despertar, por lo tanto, de este engaño, de este ejercicio de hipnosis. Porque de la toma de decisiones del macrocosmos de la geopolítica, tarde o temprano el microcosmos, tiempo de rojos, hambre y piojos, ¿verdad? Estamos ante el mayor desafío de la historia de la humanidad. Y todos vosotros debéis responder, debéis decidir. Desde nuestro punto de vista ahora mismo, un cristiano está ante la obligación, pero desde todas las aristas que podamos observar, de no pagar el diezmo al templo del anticristo. No vamos a votar, no vamos a pagar y no nos vamos a conectar a su aparato de propaganda. Y caerán como caemos nosotros, como caen los pueblos o como caen las patrias, como caen hoy los norteamericanos, que caigan ellos. Que caigan ellos. Porque cuando estemos todos a la misma altura, entonces vendrán mis 190 ángeles. Os voy a presentar a los dos testigos. Me tengo que preguntar por qué la Biblia de los hebreos, pues, se destierra y se condena a los infiernos, pues, a Elías
el Deuteronomio o a Enoc. Y curiosamente ambos confrontan, como el Cristo, con la visión de los rabinos. Y Elías los condena a la sequía. Y llegó la sequía. Yo los he condenado a la hambruna, y llegará la hambruna. Hace 4 meses lo afirmé. Caerán como un castillo de naipes. Un efecto dominó, pieza a pieza, y han caído todos. Y ahora vendrá la hambruna. Nos tenemos que preparar ante esta hambruna. Pero utilizan el hambre, utilizan la miseria, utilizan los alcoholes, las drogas, las enfermedades. Lo utilizan todo para poder saciar su voluntad de poder. En el Nuevo Testamento, nuestro Padre entrega a uno de sus ángeles a cada uno de nuestros inocentes. La élite del mundo nos muestra un regusto por la necrofilia y por la pedofilia. Porque por cada inocente que profanan, un ángel caído. Y es de este modo que han construido el reinado del anticristo. Desde la sede del movimiento Victoria, ante la llegada del segundo Cristo, ya estamos ante los 2 testigos. Ahora acabáis de conocer tanto a Elías como a Enoc. Ya sabéis cuál es su mensaje. Ya sabemos, por lo tanto, dónde estamos. Ya hemos cruzado el desierto del asesinato a Amalek y han fracasado. Ahora vais a percibir todos el esplendor de su majestad. Desde la sede del movimiento Victoria, don José Antonio Salinas Grabulosa, toda la luz del mundo. Fernando Mercado, Nazaret, Claunelu, Raquel Cajorul, Paqui Martín, Loico, Dori Elizabeth, Centico y Pilar. Me voy a despedir de vosotros con algo de luz y de alegría. Prestar atención. Que lo que viene pa' que le den duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro. Todos los weekends ella sale a vacilar duro. Mi gata no pareja ganguear porque a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Oh, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde ni un party de marquesina. Se hace calata pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, janguea en carro, motoras y limusina. Llena su tanque de adrenalina cuando escucha reggaetón en la bocina. Ya le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. No tengan miedo y no permitan que inoculen el odio en vuestro interior.